abrir la Biblia en Éxodo capítulo 13. Diga conmigo el mensaje de la columna. Así titula esta palabra, el mensaje de la columna. ¿Cómo el mensaje de la columna? No es de la columna cervical, es de otra columna, una columna muy famosa en la Biblia. Hay muchas columnas en la Biblia que son famosas, pero esta es la más famosa de todas. Por ejemplo, ¿qué columnas son famosas en la Biblia? Por ejemplo, las columnas del templo de Dagón. El pastor ni siquiera sabía que había un Dagón. ¿No será dragón? No, Dagón era un dios, el dios de los filisteos. Y mientras usted abre en Éxodo 13, yo le cuento, Dagón era el dios de los filisteos y tenía un templo que se apoyaba en dos columnas centrales. Eran dos columnas muy famosas. Se conocían como las poderosas columnas del templo de Dagón. Pero había un muchacho que era hijo de un tal Manoa, dedicado a Dios desde el nacimiento, que se llamaba Sol Pequeño, Solcito, Sol Pequeño, en hebreo Sansón. Sansón quiere decir Sol Pequeño. Y este tenía una gran fuerza, recibió el don de la fuerza física, tenía una gran fuerza. Pero tenía que cumplir el voto del nazareo, que era nunca tocar un cuerpo muerto, no tomar vino y no cortarse jamás el cabello. Entonces, ustedes saben que Sansón era un hombre muy fuerte, fue un joven muy fuerte, pero lamentablemente tuvo un problema, ¿no? Que es el problema del hombre cuando es muy fuerte y cuando es muy pintudo. Hasta el feo también tiene este problema si no se cuida, ¿ya? Es que las mujeres mucho lo perseguían. ¡Qué cosa más terrible! No ustedes, las mujeres de ese tiempo, ustedes son diferentes. Pero hay mujeres que son, ahora la palabra es tóxicas, dice, ¿no? Entonces, a Sansón le encantaban las tóxicas, estaba intoxicado. Y lamentablemente siempre se enamoraba de las que no tenía que enamorarse, porque el hombre es sonso, pero con harta yuca de sonso que es, ¿verdad? Entonces era muy sonso, siempre se enamoraba de lo que no tenía que enamorarse. Primero se enamoró de una mujer que era muy bonita, pero era de otro pueblo y Dios no permitía eso, y los padres decían, no, la madre, pero hijo, si aquí en el pueblo nuestro, en Israel, hay tantas mujeres bonitas. No, pero a mí me gusta aquella, porque siempre a uno le quiere gustar lo que se le prohíbe, ¿no? Lo que se le prohíbe, lo prohibido parece más bonito. Y metía la pata con una, metía la pata con otra, y Dios siempre de todas maneras le tenía paciencia, como Dios es paciente, ¿verdad, hermano? Hasta que al final se encontró con la más tóxica de todas las tóxicas, que era Dalila, que le insistía y le insistía y le insistía. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? En brasilero, en portugués, Zanzonzinho, di para mí, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿No? Entonces así al final ya el primero le engañó, le dijo, no, que si me amarran con estas cuerdas nuevas, y ella le hizo eso, y él durmiendo, ahí vienen los filisteos, y él rompía la soga. Mentiroso, era mentira, no venían los filisteos. Yo para ver si era verdad que eso te quitaba la fuerza, me engañaste, me mentiste, vos no me amás, si me amaras me dirías la verdad, déjame revisar tu celular, lo de siempre, ¿no? Entonces, luego, dame la contraseña, enséñame el patrón, dame la contraseña de tu Facebook. Y al final le dice, bueno, le dice luego, si me hacen 7 trenzas así con mi pelo, ahí yo pierdo la fuerza, y tampoco era verdad, hasta que al final tanto le insistió. Por eso las mujeres son, cuando insisten, difícil que se resiste, dice, ¿no? Y al final le dijo, si me cortan el pelo, soy nazareo, pierdo la fuerza, y le cortaron el cabello. No fue Dalila la que le cortó el cabello, muchos dicen, Dalila le cortó. No, ella lo hizo dormir, y cuando estaba dormido le llamaron a un hombre que fue el que le cortó. En realidad, mientras él estaba dormido, con unas tijeras de trasquilar ovejas, rápido le cortó, y ahí perdió la fuerza. Entonces él perdió los ojos después, le sacaron los ojos, un cuchillo caliente, le vaciaron la cuenca de los ojos, le dejaron los ojos vacíos. Y lo tenían ahí humillado, y a lo último él se arrepiente y dice, Señor, dame la fuerza una vez más,
Y el Señor le devuelve la fuerza una vez más y le dice a los enanitos, los bufones de la corte: llévenme donde están las columnas, las famosas columnas. Y él se para ahí entre las dos columnas. Han visto quizás en las películas, ¿no? Se apoyan la una, se apoyan la otra, y con su fuerza las tumba las columnas y cae el edificio y mueren todos. Él también muere por el peso de todas las piedras, y mató más en su muerte que en su vida. Así murió Sansón. Esas columnas son famosas. Otra columna famosa es la columna del patio del castigo. Esta es la columna del patio del castigo, es a la que amarraron al Señor Jesucristo para azotarlo 40 veces en la espalda. Esa es una columna. No estoy predicando el mensaje de las columnas, pero casi, ¿no? Bueno, esta era la columna del castigo. Ahí esa columna se bañó con la sangre del Señor. Pero hay otra columna que es la más famosa de todas. Una columna que tenía una forma de día y otra forma de noche. ¿Qué columna sería que tenía una forma de día y otra forma de noche? Esas se llaman las adivinanzas bíblicas, ¿no? Son bonitas, ¿no? Como esa que dice: ¿cuáles fueron las dos mujeres en la Biblia que murieron y no fueron sepultadas? Mucha gente no sabe. Por ejemplo, ustedes ahora están con cara de gallina en aeropuerto, perdidísimo. Dicen: no, ni idea tengo. ¿Cuáles fueron las dos mujeres que murieron en la Biblia y no fueron sepultadas? Así es, nunca las sepultaron. La primera, la mujer de Lot, porque miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, nunca la sepultaron. Y la segunda, Jezabel, porque dice que la tiraron del balcón del palacio, cayó al piso, se estrelló, y mientras Jehú y los otros estaban comiendo un rato, luego dijeron: ahora vayan a enterrar a esa mujer que está allá afuera, la reina derrocada. Pero cuando fueron, como habían pasado varias horas, dice que los perros habían lamido la sangre y se habían comido todo su cuerpo, y solo quedaban sus pies y sus manos, y no la sepultaron porque no había que sepultar, porque fue sepultada en las panzas de los perritos. Son las dos mujeres de la Biblia que murieron y no fueron sepultada. ¿Y cuál es la columna que cambiaba de forma y de día era de una manera y de noche era de otra manera? La columna que iba adelante del pueblo de Israel. ¿Cuál? El mensaje titula Los mensajes de la columna. Abramos la Biblia en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice la palabra del Señor en Éxodo 13, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche. Y volvió el mar, estoy leyendo Éxodo 14, Éxodo 13, 21. ¿Ya lo tienen? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Palabra de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Rogamos, suplicamos e imploramos que tu palabra caiga como semilla en buena tierra, y que esa buena tierra sea nuestro corazón, para que tu palabra nos bendiga con fe, esa fe que produce milagros, para que tu palabra nos bendiga como agua del cielo, esa agua que limpia todo lo malo y que da vida para fructificar. Gracias, Señor, sacia la sed de nuestra alma a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: dele un aplauso a la palabra de Dios fuerte y al Dios de la palabra. Amén. La columna es la columna que de día era una columna de día, ¿qué era? Nube. Y de noche era una columna de fuego. Tremendo. Se han dicho muchas cosas de esta columna, pero hay dos teorías que son para mí las más importantes y muy interesantes antes de entrar en el mismo detalle de la palabra. A ver,
Recuerden, es un viaje de 2 millones de personas. ¿Cuántas personas? 2 millones de personas. 603,000 hombres y el resto son mujeres y niños. 2 millones de personas. También hay hombres y mujeres ahí fuera del conteo que son egipcios, pero 603,000 son hombres hebreos. Son los judíos liberados de Egipto. Se contaba en el censo solo a los hombres, por eso el libro de Números se llama Números, porque son los 2 censos que se hace al pueblo, por eso se llama Números. ¿Por qué se llama Números el libro de Números? Por los 2 censos, ya saben, es eso. Entonces, son 603,000 hombres hebreos, pero aparte están los hombres egipcios que no se cuentan, más las esposas de los hombres y los hijos. Son 2 millones de personas que viajan desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, o sea, desde Egipto hasta el actual Israel. Es un viaje muy agotador porque Dios les guía no por el camino corto, sino por el desierto. ¿Cómo es el clima en el desierto? Fresco, cae nieve, hielo, como en Valle Grande. No. ¿Cómo es el clima en el desierto? Caliente. Hay muchos árboles en el desierto. Manancancho, no hay ni uno. Hay muchos ríos y manantiales de agua en el desierto. Tampoco. En el desierto, como en todo lugar que no hay vegetación, de día hace mucho calor y de noche hace mucho frío, mucho frío. Es terrible. Extremo calor de día, extremo frío de noche. Y Dios les da, cuando van a cruzar el Mar Rojo, ahí aparece y nunca más se va a apartar de ellos, una columna que les va a acompañar todo el viaje, 24 horas. Pero esta columna tiene 2 apariencias. De día es una columna de nube y de noche es una columna de fuego. ¿Cuáles son las 2 grandes teorías de los eruditos, los exégetas, aquellos que se han dedicado a profundizar en los pequeños detalles tanto de la escritura, de la arqueología, la tradición, la cultura, la transmisión oral de las historias? Todos los que se han dedicado a ser exégeta quiere decir sacar el jugo. Exégese quiere decir sacar el jugo, nada más que eso, ¿no? Entonces el exégeta es el que le saca el jugo a algo, lo exprime hasta que no saca más nada ya. Hay exégetas bíblicos que se dedican a mirar cada palabra, cada detalle, cada nombre, geografía, historia, arqueología, cultura, todo para tratar de entender el pasaje. Entonces, estas son las 2 posiciones, las 2 teorías. Que la columna era vertical. Y por eso se traduce la palabra columna. Que era una columna vertical y que tenía una altura de 2 kilómetros. O sea, bastante grande, ¿no? Claro, porque tenía que darle sombra, porque era de nube de día, porque en el desierto no hay sombra. Tenía que darle sombra a los 2 millones, hasta el último, hasta el que iba ya al final, hasta el que estaba al final. Porque siempre hay hermanos que están al final. Se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Asientos. Entonces son los del final. Entonces siempre hay uno que vaya al final. Y la sombra tenía que darle del que estaba, claro, el que estaba adelantecito, venía Moisés, Aarón, María y atrás, ahí le daban la sombra porque iba adelante. Pero el que iba allá al final sí eran 2 millones, imagínense. Se cree que la columna de gente, de marcha que avanzaba, tenía aproximadamente un ancho de casi 300 a 500 metros de ancho. Caminaban así. Y el largo podía ser de kilómetros. Entonces la columna tenía que darle nube, la nube tenía que darle sombra a
hasta el final. Por eso se cree que tenía 2 kilómetros de alto y una anchura de por lo menos quizá más de 1 kilómetro. Era una nube enorme, pero vertical, creen. Otros dicen, y bueno, y de noche les daba fuego. ¿Por qué era fuego de noche? ¿Qué les daba? Calor y luz. Pero algunos dicen eso no es posible. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la nube tendría que estar entre el sol y ellos iban caminando hacia el este. Entonces no podía la nube, el sol se va moviendo. Y iba a haber un momento que el sol iba a estar allá y la nube para taparlo no iba a ir para allá porque ellos van a seguir a la nube. Entonces la columna no podía ser vertical. Así que los famosos cuadros, esos que siempre pintan con la nube vertical, ahí tiene un gran problema. ¿Entendieron hasta aquí lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Porque la nube no era que servía para ponerse solo delante del sol. La nube era ¿para qué? Para guiarlos. Entonces algunos creen que en realidad la nube, la segunda teoría, es que la nube era en realidad horizontal. Que la nube solo era un gran techo sobre ellos, sobre un gran techo. Era como una especie de toldo que los protegía del sol y también de noche les daba calor. A todos, hasta el último, les daba todo el mismo calor, la misma sombrita. Pero hay un problema. Si era horizontal, no podía guiarles. Entonces, ¿cuál quizá podría ser el misterio respondido? Que eran las dos cosas. Que era tanto vertical como horizontal. En realidad es un misterio que solamente en el cielo le vamos a preguntar a Moisés. Oye, ¿cómo era la nube? Y Moisés va a decir, yo te cuento si vos me decís a mí cómo era la nube esa del iCloud. Ok, entonces, esta nube tiene, o esta columna tiene para nosotros 6 grandes mensajes acerca de Dios. Porque esa columna de nube de día y de fuego de noche representa y era, ¿qué cosa? La presencia de Dios, que les acompañaba a las 24 horas. Cuando ellos, dice que ellos se acampaban y pues, formaban las 12 tribus, se acampaban alrededor del tabernáculo, ¿dónde se ponía la nube? O la columna de fuego, la columna de nube de día y columna de fuego de noche. ¿Dónde se ponía? Cuando ellos estaban parados, quietos, acampando. Arriba del tabernáculo, en el medio de todo el campamento. Ahí se ponía. Interesante, ¿no? Pero dice que cuando la columna se levantaba, ¿qué hacía Israel? Levantaban todas sus cosas porque la columna iba a avanzar. Entonces la columna avanzaba y ellos avanzaban en la dirección que les guiaba. Era la presencia de Dios. ¿Cuáles son los mensajes de la columna? En primer lugar, el mensaje de la columna es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. No pierdan Éxodo 13, quédense allí, pero vayan a Primera de Pedro 2, 21. ¿Cuál es el primer mensaje de la columna acerca de Dios? Porque nos habla acerca de Dios, la columna. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice la palabra, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Diga conmigo, Dios es mi líder. Amén. Y anote eso, Dios es mi líder. Así como dice 1 de Pedro 2:21, tienen que seguir las pisadas de Cristo. El mensaje de la columna es este: ustedes tienen que caminar por donde Dios les lleva. Tienen que ir en la dirección que Dios va. No tienen que ir adelante de Dios, no tienen que ir al costado de Dios, tienen que ir detrás de Dios. Tienen que seguir las pisadas de Dios, como dice Pedro, siguiendo las huellas de Cristo. Amén.
Él es el que nos tiene que enseñar el camino. Él es el que nos tiene que decir por dónde nosotros vamos. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es el segundo mensaje de la columna? El primero, Dios es mi líder. ¿Cuál es el segundo mensaje de la columna? Que de día era nube y de noche era fuego. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Juan 1:8. Juan 1:8. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 8. Alabado sea el Señor. Hay alguien que tiene un muy rico perfume, hasta aquí me llega. Juan 1:8. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Anote. Dios es mi luz. Dios es mi luz. En el desierto, en la noche, no había otra luz para el pueblo más que la luz de Dios. Dios es nuestra luz. Él es nuestro líder. ¿Alguien dice amén? Pero también el mensaje de la columna es: Dios es nuestra luz. Él es nuestra luz. Vivimos a veces en un mundo de tanta oscuridad. La oscuridad representa la confusión. La oscuridad representa la incertidumbre. ¿Han estado ustedes alguna vez en un lugar oscuro que no conocen? No saben cómo es ni para dónde se va. A veces uno va viajando, quizá me ha tocado una vez, yo iba viajando en una flota por allá por el campo y se fregó la flota. Bajamos de la flota y la oscuridad era tan grande que hasta se podía tocar la oscuridad. No se veía nada. Y yo, que tengo un color de piel favorecido para la noche, si no sonreía nadie me veía, me chocaban. Y caminábamos y, a ver, ven, vamos, decía, no, y el que iba adelante, pum, 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 cuando quisimos acordar, allá se veía, ¿dónde estás? Aquí hay un barranco, no sigan, decía, él estaba allá abajo del barranco. Nunca nos habíamos dado cuenta dónde estaba el barranco, ya se había ido nuestro guía. Pero qué lindo es caminar con luz, amén. Y Dios es nuestra luz. Él es el que nos evita caer en los pozos de la vida. ¿Cuántos dejan que Dios sea su luz? Que Él sea nuestra luz, para que Él nos enseñe las formas, los colores, las circunstancias de la vida, y nosotros no nos confundamos y no caigamos en pozos de desgracia por andar en tinieblas. Pero además, el tercer mensaje de la columna está en Isaías capítulo 32, verso 2. Isaías 32, 2. Vayan conmigo allí a Isaías capítulo 32, versículo 2. Qué linda la Biblia. ¿Alguien dice amén? Dice Isaías 32, 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Yo les voy a enseñar una cosa que aprendí cuando fui a Israel. ¿Saben en el desierto qué es lo que da sombra? Las rocas. Por eso ahí dice, ¿no? Como sombra de peñasco en tierra seca. No hay árboles, son las rocas las que dan sombra. Y recuerdo que estábamos caminando por una zona bien desértica de Tierra Santa, y cuando una roca, no sé, del tamaño casi como ese parlante, no era tan grande, pero daba una sombra y todos nos peleábamos para meternos ahí. Pero el guía dijo, un ratito, y tomó unas piedras y tiró así. Cuando tiró las piedras abajo de la roca, salieron escorpiones, lagartijas, una víbora, todos estaban ahí juntos en una reunión por la sombra. Porque hasta los enemigos se hacen amigos en la sombra del refugio. Y Dios es nuestra sombra. Amén. Porque el sol de la inclemencia, de la dificultad y la adversidad de la vida a veces nos agota, nos cansa, ¿verdad? Pero en el Señor encontramos la sombra. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la columna? Dios es mi sombra de descanso. Amén. En la sombra de sus alas yo encuentro descanso. Alguien diga gloria a Dios.
A veces nos cansamos ya, no queremos andar, pero en la sombra de Dios. Dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Alguien le da un aplauso a la palabra de Dios. Qué linda es la sombra del Señor. Así que la columna dice, Dios es nuestro líder. La columna dice, Dios es nuestra luz. La columna dice, Dios es nuestra sombra. El cuarto mensaje de la columna está en Judas, versos 24 y 25. Allá al final de su Biblia, usted va a encontrar un pequeño libro que se llama Judas, que es escrito por nada más y nada menos que el hermano carnal del Señor Jesucristo, que es Judas. Judas, versículo 24 y 25. No es Judas el Iscariote, el traidor, no, este es el otro hijo de María. Dice Judas 24 y 25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Diga conmigo, Dios es mi protector. ¿Por qué? Porque en la noche, en el desierto, salen los cazadores, los animales más peligrosos y venenosos, serpientes, escorpiones, salen en la noche. Porque en la noche, ¿cómo es el clima del desierto? Frío. Pero como de noche esa columna tomaba la forma de fuego, les protegía de las alimañas. Diga conmigo, Dios es mi protector. Es el que aleja de nosotros todo lo malo. Alguien dice amén. Todo lo malo se aleja de nosotros y no nos puede tocar. Qué lindo, alabado sea el Señor, como cuando uno va al monte y de noche llegan las 6, 7 de la tarde y aparecen unos amigos que trabajan en el servicio de impuestos porque te sacan la sangre. Aparecen unos amigos que todos cantan la misma canción, que dicen dice la canción. ¿Quiénes son? Los mosquitos. Y te pican y te pican y te pican y te pican y nunca se sacian y no puedes dormir. Pero para eso hay alguien sabio, prudente, previsor, que lleva algo que se llama repelente. Y que hay unos que son de untar, eso, uno queda blanco con eso. Y otros son de spray, ¿verdad? Y los mosquitos vienen y llegan acá y dan la vuelta. Y uno se siente feliz y dice, ay, qué lindo que es tener este repelente, porque me protege. ¿Cuál era el repelente antiguo que usaban los indígenas en los lugares selváticos y hasta ahora en supervivencia al desnudo lo usan, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué se pone? ¿Han visto supervivencia al desnudo? ¿Saben lo que es, no? Si le digo la Biblia no saben, pero supervivencia al desnudo sí. Es un programa que hay que sobrevivir 21 días sin desnudo en la selva o en diferentes lugares, pero a veces van a la selva y entonces tienen ellos que buscarse la comida, todo, pero están chutos, calas. Y si ganan, si sobreviven, les dan $50,000. Algunos de ustedes ya quieren irse corriendo, ¿no? Allá. Entonces, ¿cómo hacen para que los mosquitos no los piquen en la noche? ¿Cuál es lo que hay que ponerse? Barro. Hay que ponerse barro, se untan todo con barro para que el mosquito no pueda picar, todo con barro. Y el mosquito lo único que le queda es picarte en el ojo nomás, está todo lleno de barro. Aunque ellos pican hasta la cabeza, ¿no? Tremendos son. Pero hermanos,
En el desierto, el fuego era quien protegía a Israel. Diga conmigo, Dios es mi protector. La protección era brindada por Dios. Sí es cierto, hay tanta gente que nos quiere hacer daño. Hay gente que a veces nos quiere hacer hasta brujería y trabajos de curanderos y trabajos de hechicería. Pero aleluya, hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret y esas cosas no nos pueden tocar. Dios nos protege de todo mal, nada nos puede hacer daño. Alguien diga gloria a Dios. Dios es nuestro protector. El quinto mensaje de la columna, este es el que está en el Salmo 3, Salmos 3:3. Salmo 3, versículo 3. Salmo 3:3. El quinto mensaje de la columna de nube y de fuego. Dice el Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Diga conmigo, Dios es mi escudo. Cuando el faraón los alcanzó junto a las riberas, a las orillas del Mar Rojo, los alcanzó. Ustedes saben que él dijo, está bien, después que murieron los primogénitos, váyanse. Pero cuando ya se habían ido, el faraón es como esos que no aprenden y vuelven con el ex de nuevo. ¿Vieron esos que siempre vuelven con el ex? Se pelean y después vuelven con el ex. Sonsos que no aprenden nunca. Vuelve la burra al trigo, dice, no, otra vez ahí. Entonces el faraón dice, se fueron, pero yo no quiero que se vayan. Quiero traerlos de nuevo, o si no los mato a todos. Y los persiguió, ¿verdad? Con sus carros allá, con el ejército fueron y los alcanzaron. Y dice que entonces cuando vieron que se levantaba la polvareda allá, los hebreos se asustan y le dicen a Moisés, Moisés, faraón viene a matarnos a todos. Era mejor que nos quedáramos allá, por lo menos allá nos hubieran enterrado en cementerio. Aquí vamos a morir y vamos a quedar tirados acá en la arena del desierto por tu culpa. Y entonces él ora al Señor y que ahí es donde aparece la columna de fuego, pero esa vez no apareció de noche, sino que apareció de día, ¿verdad? De fuego apareció ahí esa columna y dice que no permitió que el faraón los atacara. Fue un escudo. El Señor es nuestro escudo. Amén. Él nos rodea como un escudo. Aleluya. Hay como una especie de escudo, una fuerza poderosa alrededor de nosotros que no deja que nada malo nos afecte. ¿Están preparados por lo que le voy a decir? Cuando usted se encomienda en las manos del Señor, hasta las personas que son malas, Dios las va a alejar de usted. ¿Usted está de acuerdo que Dios aleje lo que no sirve de su vida? Entonces no llore por lo que Dios le quite. Ay, no, pero Señor, a él no, a él sí dejarlo pasar. No. El Señor hace el triaje. Ahí le vieron que aquí cuando usted viene a la iglesia le ponen su termómetro, ¿no hay? Pip. Ahí dice, ¿no? Cabeza vacía, cabeza llena. Ahí dice, ¿qué? Usted no sabe qué dice. Usted piensa que es la temperatura, pero es otra cosa. Malos pensamientos. Entonces ya yo veo eso, ya sé que tengo que predicar. Pero el Espíritu Santo también puede hacer eso y dice, esta persona no es bueno para mi hijo, no es buena para mi hija, y es un escudo y aleja lo malo de nosotros. Alabado sea Dios. El Señor tiene ese poder de protegernos, ser escudo. Es un escudo que nos rodea y nos guarda de todo mal. Y por último, el sexto mensaje de la columna, a ver si se acuerdan los primeros 5. Primero, Dios es mi líder. Segundo, Dios es mi luz. Tercero, Dios es mi sombra. Cuarto, Dios es mi protector. Quinto, Dios es mi escudo. ¿Y qué más? ¿Cuál es el último mensaje de la columna de nube y de fuego para nuestras vidas? Romanos 12:19. Dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 12, versículo 19, que también la columna tiene un mensaje más. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que está en Deuteronomio 32:35.
Deuteronomio 32, 35. Diga conmigo, Dios es mi vengador. Amén. Si vemos otra vez Éxodo, ahora sí en el capítulo 14, en el verso 24 dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, porque Dios es nuestro vengador. Les hice una pregunta: ¿están dispuestos a que Dios sea nuestro escudo? ¿Qué hace el escudo? Nos protege y aleja de nosotros las cosas malas, aún las personas malas. Amén. Pero Dios es nuestro vengador, no nos venguemos. Cuando alguien nos haga daño, vamos a suponer que usted tiene 2 hijos. ¿Está bien? ¿Está conmigo en el ejemplo? Tiene 2 hijos, casi edades. Vamos a decir que incluso son gemelos los 2 hijos, para que sean de la misma edad. Gemelos son los 2. Y entonces uno viene y le pega al otro. El gemelo 1 le pega al gemelo 2. Y usted está mirando, ¿verdad? Y el gemelo 2 se defiende y le pega al gemelo 1. Usted es su padre, usted es su madre. Usted llega, ¿usted qué hace? ¿Qué hace? A los 2 los chicotea, ¿verdad? Para que aprendan que no tienen que pelearse. Pero vamos a suponer que el gemelo 1 le pega al gemelo 2 y el gemelo 2 se queda quietito en el suelo y no levanta un dedo. Y usted llega. ¿Qué hace usted? Le pega al gemelo 1. O sea, usted es el vengador del que no se defendió. ¿Entendió? Cuando a usted alguien le haga daño y usted mismo, ahorita vas a ver, esto no se queda así, Dios dice: muy bien, defiéndase usted entonces, pero yo les pego a los 2 ahorita. Pero si el otro le hace daño y usted calladingo se queda, ¿no? Viene la otra y le dice, qué sé yo, su vecina o quién será, o la que le robó el marido, ¿qué será? No, que no sé cuánto, vieja bruja, no sé cuánto. Y usted: Dios te bendiga, que el Señor te haga bien, que todo. Dios dice: muy bien, venga mi amor, siéntese usted aquí y mire cómo yo arreglo esto. Porque Dios es nuestro vengador. A ver, dígale al de al lado: no hagas venganza. Dígale: no llames a la gansa. ¿No? ¿Por qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza, venganza. No llame a la gansa, no llame a la gansa. Deje que Dios sea su vengador. Él va a hacer justicia. Amén, Milán. Él va a hacer justicia. Cuando alguien te haga daño, tú dile: Señor, perdónale y bendícele. Yo confío en ti, tú me vas a defender. Ahí Dios se mete. Dios es nuestro vengador. Y mire cómo Dios, ¿acaso Moisés dijo: vamos todos, agarren piedra, agarren arena y vayan hasta los egipcios y tírenle la arena en los ojos a los egipcios? No, él se puso a orar y Dios fue su vengador. No tuvo que pelear, Dios peleó por él porque confió en el Dios que es nuestro vengador. Algunos dicen: pero eso es del Antiguo Testamento. Le he leído el Nuevo Testamento, que dice la palabra: Dios es nuestro vengador, porque es nuestro vengador antes, ahora, mañana y siempre. Siempre será nuestro vengador. Aleluya, alabado sea Dios. Como dice Romanos 12, 19. Vamos a ponernos de pie, mis amados y queridos hermanos, y no nos olvidemos de los mensajes de la columna. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos protege de toda plaga? Amén. A ver, mírelo al que está a su lado ahí, dígale: el Señor te protege. El Señor te va a guardar. Dígale: no va a haber ningún virus que te pueda vencer. Eso, amén. El Señor te protege, te va a guardar. Tampoco es que usted diga: bueno, ahora el Señor me va a guardar, me voy sin barbijo. No. Sea sabio también, pero Dios le va a proteger. Pero usted no diga: ay Señor, yo confío en el barbijo. Santo barbijo, protégeme. Santo barbijo, libérame. No, usted: ay, yo confío en el alcohol. Bendito alcohol, purifícame alcohol.
Viene aquí usted al altar, pastor, ¿me puede bendecir este alcohol? No, no hay alcohol bendito. No hay barbijo bendito, hay un Dios bendito. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él nos va a ayudar siempre. Seamos prudentes, pero confiemos en Dios. Amén. Aleluya. Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor, porque tú eres mi columna de nube y de fuego. Gracias, Señor, porque tú eres mi líder. Yo sigo tus pisadas. Tú me enseñas a vivir. Tú me enseñas a hablar, a pensar. Tú eres mi luz. Dígale: gracias, Señor, tú eres mi luz, el que ilumina, el que alumbra mi camino. Gracias porque tú eres mi sombra protectora, el que me da descanso, Señor, el que me renueva las fuerzas. Gracias porque tú, aleluya, eres quien me protege, eres mi escudo. Y porque tú eres mi defensor, eres mi vengador. Levante sus manos y diga: Padre bueno, yo y mi casa caminamos debajo de tu gloria. Eres mi columna de nube y de fuego. Yo y mi familia confiamos en ti. Y en el desierto de esta vida saldremos victoriosos porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por la salud, por el trabajo, por tu protección. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele